Sean todos bienvenidos a este tiempo, las personas que nos están viendo a través de este canal. Gracias por estar allí, por su fidelidad, por escucharnos. Es la palabra de Dios, no es escucharme a mí, es la palabra del Señor. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de ¿qué? Y temor de Jehová. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta noche? Volvamos a leerlo entonces. Amén. Dice: y reposará sobre él el espíritu de ¿quién? De Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Salmos 45, versículo 7. Dice el versículo 7, amados hermanos: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta profecía de Isaías, y acabamos de leer el Salmo, va dirigida directamente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame, voy aquí a leer el versículo 1 de Isaías. Si usted ve el título, dice: reinado justo del Mesías. Él es el único justo. Amén. Isaías 11, capítulo 11, versículo 1. Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Yo quiero que mi hermana Natalia me pueda ayudar con la imagen. Ojalá si de pronto Andrés le puede ayudar, y cómo compartir la imagen a través de la grabación, para que puedan ver. No sé si alguna vez en su vida usted se ha topado con un árbol que, hermano, por la vejez del árbol, cumplimiento de ese árbol ya, o alguna otra razón, de pronto presión del hombre o labor del hombre, usted se lo encontró en el camino, en un parque, en una carretera, y ahí había un árbol, y solamente lo que queda de ese árbol es el tronco a unos centímetros de la tierra. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la posibilidad de ver lo que está viendo usted en las imágenes. Ese tronco que está allí realmente fue cortado, totalmente cortado a unos centímetros, por alguna situación, alguna circunstancia. Pero la naturaleza es tan hermosa que es perfecta lo que Dios hizo, hermanos. Yo quiero haber levantado a los de los que están aquí alguna vez, si usted lo ha visto, algún retoño en ese árbol, de ese tronco salir. A ver, 1, 2, 3, o sea, 3, 4, 5, 6, que usted se topó y usted dice, y es un retoño, es un renuevo como tierno, como que, ¿qué pasó aquí? Como que nos deja pensando un momento, nos deja detenernos ahí en el camino, amados hermanos. Y decimos, wow, cómo es la naturaleza, que aquí había un árbol, pero un árbol bien grande, árbol de acuerdo al diámetro de ese tronco, uno pudiera decir el alto de ese mismo árbol, ¿cierto? Un aceite, bueno. Pero cuando el Señor habla aquí de saldrá una vara, mire, del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces. Permítame, dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahora, ahí en Isaías, ahí mismo, Isaías 10, 33, 34, dice lo siguiente: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano no caerá con estruendo. Y el Líbano caerá con estruendo. Dice que termina la idea de que el Señor cortará a los orgullosos como si fueran árboles poderosos. ¿Ha visto usted árboles tan altos en nuestra ciudad que usted dice cuántos años tendrá este árbol? Hermano, cuando la Escritura nos habla de estos árboles frondosos, árboles poderosos, habla del orgullo de naciones, y en especial la nación de Israel, que fue tan orgullosa, que fue, hermanos, tan engreída, tan desobediente de todas las veces que el Señor envió la palabra, y nunca, hermano, de alguna otra manera, siempre su arrepentimiento era temporal, pero nunca fue un arrepentimiento, hermano, genuino y para siempre. Dios habla aquí a través de las Escrituras, a través de este hombre Isaías, profeta Isaías. Dice que, vuelvo a repetir, termina con la idea de que el Señor cortará a los orgullosos como si fueran árboles poderosos. Ahora, la imagen es del Señor mirando por encima de todos estos troncos y haciendo que un vástago crezca de uno de ellos, la raíz de la familia de Isaí. ¿Recuerdan ustedes quién era Isaí? El padre de David. De hecho, Jesús vino del tronco de Isaí. La autoridad real de la casa de David estuvo inactiva aproximadamente durante 600 años cuando Jesús vino como rey. Cuando Jesús vino fue como un nuevo vástago verde que nace del tronco de un árbol aparentemente seco, hermanos. Que ya uno dice, de ahí no sale nada. Y de hecho de algunos no saldrá nada, porque algunas circunstancias lo llevaron a cortar, tal vez por su vejez. Envejeció tanto el árbol que ustedes los han visto caer, se desgarra y hasta sus raíces se muestran de la tierra, salen de la tierra. Pero hay árboles que aparentemente están verdes, frondosos, majestuosos, pero están podridos por dentro, amados hermanos. No tienen raíces, no tienen profundidades. Tal parece el pueblo de Israel, amados hermanos, no tenía profundidades verdaderamente en el Señor. Parecía un árbol frondoso, parecía un árbol majestuoso, pero realmente por dentro estaba un árbol totalmente deshecho. Y Dios de alguna manera tenía que actuar y tenía que hacer. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dice, creo que es una parábola en el Nuevo Testamento, que ve a aquel árbol y mira a ver si hay fruto, y envía a aquel obrero, aquella persona, ¿cierto? Y no encuentra fruto en él. Entonces la idea es que llega y le pregunta, ¿lo cortamos, Señor? Porque no hay fruto. ¿Qué le dice el Señor? ¿Sabes? Vamos a darle un añito más y esperemos a ver. Si no, córtalo. ¿Qué le dice a usted eso? ¿Qué le dice a usted la palabra de Dios? Ahora, sigo leyendo aquí. El Mesías había de nacer a su debido tiempo, de la estirpe de la línea del rey David, como renuevo de que Jehová había dicho. Isaías capítulo 4 versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria,
y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Oiga, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes ¿de quién? De Israel. Entonces, hermano, está hablando de quién? Del pueblo de Israel. Ahora, que había de ser hermoso y glorioso. Este renuevo había de brotar del tronco de Isaí. Así como Cristo es llamado el hijo de David, a David también se le suele llamar el hijo de Isaí. Aunque nació como un brote y creció como un tierno retoño expuesto a los malos tratos de los hombres, salió victorioso sobre sus enemigos. ¿Recuerdan ustedes los 2 jueves pasados estábamos nosotros hablando de donde Cristo sería rechazado, hermanos? Isaías 53 nos dice la forma, y de tal forma que sería todo contradicho, y todo lo que la pureza, toda la divinidad de nuestro Dios por los hombres, mujeres, aún niños, jóvenes, pero mayormente los religiosos. Dios me hacía pensar en la madrugada que no todos los religiosos rechazaron al Señor, porque muchos de ellos aún tenían miedo de acercarse a Dios, acercarse a Jesús, por el mismo temor de los otros religiosos o el mismo grupo. Uno de ellos fue Nicodemo, que se acercó al Señor de noche. Había algo en la vida de Nicodemo que llamó la atención de aquel hombre, que aunque de pronto lo rechazó por primera vez por estar allí en un grupo, pensó, y el Espíritu Santo trajo convicción en la vida de él y colocó a que fuera a Jesucristo. Y aún el mismo nuestro Dios, el mismo Jesucristo, en la conversación que tiene ahí en Juan capítulo 3, hermanos, hace ver que aún en este hombre tan estudiado, este hombre tan religioso, ni siquiera entendía lo que Dios, por medio de Jesucristo, estaba diciéndole, lo que debía ser para la vida de él, si quería tener vida eterna, se quería ser un nuevo creyente, tenía que nacer del agua y del Espíritu, porque la letra cada vez, y el conocimiento lo estaba hundiendo más y matando y haciéndolo más lejos de la misma presencia de Dios. El conocimiento vano de estos hombres, lo que estos hombres habían aprendido de inclusive de sus antepasados. Y Dios me hacía entender que no todos los religiosos, digamos, uno se salvó, hermanos. Digamos que Nicodemo, hermano, haya entrado en esa convicción y a través de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, que no se vuelve a hablar más de Nicodemo hacia adelante en los hechos, no se vuelve a hablar. Algunos de estos hombres se hablaba y se tocaban, pero Nicodemo no. Entonces, amados hermanos, cuando el Señor se levantó de esa manera como un hombre tierno, un hombre entre ese árbol seco del cual había pasado 600 años, de la línea de Isaí, donde no parecía pasar nada, hermanos, pero salió victorioso sobre sus enemigos. Ahora vemos un tronco. Si usted puede volverlo a colocar, Natalia, por favor. Es un tronco desnudo y marchito, despojado de su tronco y copa, y parece que el tronco nunca más dará fruto, ¿cierto? ¿Qué diríamos humanamente si nosotros lo encontráramos? Ya no hay nada, ya. Imposible que algo brote de allí. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, amados hermanos. Un pequeño brote brota de la raíz de este tronco seco que es la dinastía davídica. Debido a su fealdad y miseria,
no lleva el nombre de David, sino de su padre. Escuche, mire. Cuando nació Cristo no había nada de real en esa dinastía. Pero un nuevo brote brotó de ese viejo tallo. Se dice que saldría de Isaí más bien que de David, porque la casa de Isaí era de baja posición antes que David ascendiera al trono. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18. David le dice al rey Saúl las siguientes palabras. Pero David respondió a Saúl y abre pregunta: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno de Israel? Era una familia que, hermano, humilde. Era una familia socioeconómico, hermano, quizá pobreza. Pero al nacer el Mesías había vuelto inclusive a su baja posición, como lo muestra inclusive la pobreza o lo material o la condición socioeconómica de María y José. La situación económica de María y José, personas humildes. Tanto Dios que el lugar donde nació, hermano, porque no había otro lugar que tal vez pudieran pagar, dice que no se halló lugar tampoco. Pero fíjese que cuando llegan estos hombres, los tres reyes, llegan con un elemento para poderles traer provisión, y que con ese material, oro, pudieran cambiar y pudieran tener sustento por unos meses, por unos años quizás. Mientras José, su padre, tal vez, hermano, comenzaba o abría, o esa facultad que él tenía de carpintero pudiera sostener su familia y sostenerlos. Miren la forma, porque él se despojó, como dice la escritura, de todo, hermanos, de todo. Por eso el rechazo de la gente, por eso el rechazo de los religiosos, porque esperaban de un linaje, un rey con tal forma que pudiera ser reconocido. Pero las vestiduras del Señor no daban para reconocerlo como un rey, ni su casa, ni su parentela. Pero lo que Dios desecha lo que los hombres desechan para Dios es grande, hermanos. Para Dios es de alta estima, dice la escritura. Lo que los hombres desechan, lo que los hombres rechazan, para Dios es de gran estima. Cuando nació Cristo no había nada real en esa dinastía. Dice: la vara del tronco de Isaí. Al usar este título, el Señor enfatizó ahí en Isaías la naturaleza humilde del Mesías. Isaí fue el padre mucho menos famoso del rey David. Es mucho más humilde decir de Isaí que decir del rey David. ¿Entiende usted lo que estoy leyendo? Ahora, cuando dice el segundo versículo, Isaías 11, que es donde nos queremos ahí detener, capítulo 11, versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Listo. Vamos a ver el cumplimiento de esa palabra en esas características que el Señor fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Vamos entonces ahora al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2,
versículo 40 y versículo 52, por favor. Nuevo Testamento, el Evangelio, San Lucas, capítulo 2, versículo 40 y 52. Dice así la palabra: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ustedes recuerdan el momento del Señor ser bautizado. Dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu, como una señal desde los cielos, descendió directamente a la vida de nuestro Señor Jesucristo en forma de ¿qué? De paloma, el Espíritu Santo, y reposó en él. Se quedó en él, reposó en él. Lucas capítulo, allí lo que acabamos de leer, permítame, en otras versiones, Lucas 2, aquí ya lo tengo. El 2:40, amén. Estoy leyendo 2. Permítame, el 2:52, vamos a leerlo primero. Dice el Nuevo Testamento en versión Biblia libre, dice: y Jesús crecía continuamente y se hacía más sabio y más fuerte, y hallaba el favor de Dios y de la gente. Jesús seguía creciendo. En la Nueva Biblia Viva, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura, y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. La traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Fíjese que cuando vemos aquí Lucas capítulo 2, estamos viendo una de las facetas del Señor, y es una edad muy, muy tierna, hermanos. La edad de 12 años. El número 12 significa gobierno, autoridad. Y Dios nos permite, Dios, a través de Lucas, cuando dice el versículo 42: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Dice el versículo 44: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Ahí está ahí. Fíjese que Dios nos muestra esta tierna edad, este tierno retoño, renuevo. No se nos deja ver otro momento después de ahí, porque el momento del comenzar el Señor en su ministerio es a los 30 años, donde se hace público su ministerio. Pero mire que si usted puede ver en las Escrituras, no se nos presenta otro momento ni a los 13, ni a los 14, ni a los 15, ni a los 16, ni 17, 18. Hay un silencio, hermanos. Hay un silencio. Pero aún durante ese silencio que nos puede la Escritura como que no presentar, amados hermanos, todos los días en esa plenitud y de acuerdo a la faceta de su edad, de su tiempo, Jesucristo, aún a pasar de niño, que era un adolescente, joven adolescente, un niño de tierna edad, al comenzar a vivir cada etapa de su vida, a llegar a la juventud y hasta llegar a completar los 30 años, que por la
ley judía, por la naturaleza de ellos, las leyes, los hombres mayores, no es como nosotros en nuestros gobiernos, la mayoría de gobiernos a los 18 años, sino que la cultura lo decía a los 30 años, era mayor de edad, se conocía como mayor de edad este personaje, y por lo tanto este personaje ya de alguna u otra manera debía de salir de las enaguas de papá y mamá. Algunos jóvenes hoy han utilizado esta cultura y no quieren salir. Y han extendido los 18, los 19, los 20. Y están contentos en el hotel mama, hotel papá. La hermana dice, qué bueno. Pero sabemos que los jóvenes, usted y yo a los 18, hermanos, no estábamos maduros todavía. Y ninguno de los que estemos aquí que ya hemos pasado de los 20, los 30 y los 40 años, cuántos errores en la adolescencia y cuántos errores en la juventud, amados hermanos. Y sin la vida en Cristo. Pero la plenitud del Espíritu Santo estaba en todo en la vida de Jesús, porque el verbo se hizo carne, amén, ustedes lo saben, y fue hecho entre los hombres estuvo, y su humanidad no se dejó de ver, tenía necesidad de todo, hermano. También era un joven que se sujetaba, era sumiso a sus padres. De hecho, aquí encontramos un momento especial, pero esa lectura no nos hace ver al Señor como de pronto podría uno calificarlo de rebelde o cierto de que se hubiera escapado de los padres y no estar allí. Ahora, permítame leerle, aquí no es mis apuntes. El vástago que nace del tronco aparentemente muerto no está apenas vivo. Dice, está lleno de vida y lleno del Espíritu de Jehová. El Mesías tiene 7, el número de la totalidad y la plenitud, aspectos del Espíritu de Jehová. No es que, recuerden, son 7 espíritus porque la gente creería que son 7 espíritus. Es las características del Espíritu, las facetas. En la vida de nuestro Señor Jesús, en esa plenitud. Que si usted hoy entiende, comprende un poco, si estamos en Cristo, hermano, en la manifestación de esa plenitud del Espíritu Santo, hoy debe ser manifestada en su vida y en mi vida también, amados hermanos. Lo que hemos acabado de leer en la vida de Jesús, mis amados hermanos, también se debe manifestar en la vida del Hijo, en los hijos de Dios, en la vida tuya, en la vida misma mía. El Espíritu de Jehová, que dice, cuando dice el Espíritu de Jehová está sobre el Mesías, Jesús no tenía un espíritu falso ni un espíritu engañador, amados hermanos, ni siquiera el espíritu de un hombre. El Espíritu de Jehová, Dios de Israel, descansaba sobre el Mesías. Dice que en una ocasión Jesús respondió a los discípulos diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Recuerda a estos 2 hombres? Uno de ellos, ¿quién? Juan, el apóstol del amor. En Lucas capítulo 9 versículo 55, Jesús era del Espíritu de Jehová y lo sabía. Ahora vamos para el espíritu de sabiduría. Dice que está sobre el Mesías. Jesús es perfectamente sabio en todas las cosas. Mostró esto durante todo su ministerio terrenal y lo muestra ahora en su ministerio continuo en el cielo para su pueblo. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 30. Dice que Jesús nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, hermanos. No es solo que Jesús tiene sabiduría, Él es. Y se lo repito, no es que Jesús tiene sabiduría, Él es sabiduría, amados, amados. Y estamos ahí en Isaías 11. Y cuando dice espíritu de inteligencia, las 7 características, las 7 facetas del Espíritu Santo de Dios en la vida de Jesucristo. Dice que Jesús comprende todas las cosas y nos comprende perfectamente. Cuando dice que el espíritu de inteligencia es que Jesús comprende todas las cosas y nos comprende perfectamente, porque Él sí es. Él está perfectamente preparado para ser nuestro compasivo sumo sacerdote en el cielo. Pues no padeció Él, como dice Isaías 53. Era necesario que padeciera, era necesario que fuera rechazado, era necesario que fuera contradicho sus palabras, era necesario que el pueblo, al punto de llegarle hasta escoger 2 hombres y rechazarle y escoger un ladrón, solo eso, hermano, constituía en un pueblo que realmente era necesario que el Señor, cada palabra, todo aconteciera, porque si no hubiera sido rechazado por su mismo pueblo, nosotros no estaríamos aquí en este lugar, amados hermanos. Pero gracias a ese rechazo de su propio pueblo, al cual vino, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos nosotros aquí. Dice que Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Estoy viendo 2 de Timoteo. Pero bueno, ahí está saliendo, ahí si usted pudo escuchar, perdóneme. Pero verdaderamente era la oposición no solamente del Señor, sino también a los hombres de Dios cuando predicaban, enseñaban las Escrituras. Capítulo 4, versículo 15, 16 le dije. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que, iglesia, sin pecado. En hebreo tiene la idea, la palabra inteligencia, escuche, en hebreo tiene la idea de un sentido de olfato agudo, como los animalitos, en este caso del perro. Dice que es el animal que tiene dentro de los animales el olfato más agudo, donde puede detectar a cantidad de metros. Usted ha visto en los terremotos gente enterrada, hermanos, y cómo estos animales solo con el olfato pueden detectar la vida y la forma de poder ubicar a una persona. Pero esa es una idea, un ejemplo que yo le doy. Pero dice, la inteligencia en hebreo tiene la idea de un sentido del olfato agudo. Esta palabra describe la nitidez de juicio de Jesús al oler a un hipócrita. Escuche. Esta palabra describe la nitidez de juicio de Jesús al oler a un hipócrita. Su nariz afilada discierne fácilmente y se ofende con el aliento apestoso de los pulmones podridos del hipócrita, aunque sus palabras estén tan perfumadas con espectáculos de santidad.
¿O no fue lo que sucedió cuando el Señor los enfrentó? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y termina diciendo, ¿por qué? Porque él los conocía. Disfrazados. Él sabía la hipocresía que estos hombres internamente estaban manejando. A la santidad del Señor y estos hombres religiosos estar delante del mismo Señor Jesucristo, aún delante de su misma santidad, no tenían temor del mismo Dios de los ejércitos delante del quien estaban, hermanos. Pero aún fíjense que cuando el Señor venía a los demonios sí lo reconocían, hermanos, y temblaban y decían: vienes a atormentarnos, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? En cambio, estos religiosos hipócritas, fariseos, cuando el Señor nos dice, nos habla en Isaías, espíritu de consejo, Él tiene el consejo perfecto para darnos en todo momento, amados hermanos. Él tiene tanto la sabiduría como la inteligencia para ser el consejero perfecto. El consejero por excelencia, porque Él nos entiende perfectamente y nos comprende, hermanos. Cuando la gente se acercaba al Señor, Él comprendía la necesidad, Él entendía la necesidad. Y Él generaba las palabras no propias de Él, sino del mismo Dios, para alguna persona que necesitaba esa palabra precisa, para hombres y mujeres cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cada momento, cada pasaje que nosotros vemos en los evangelios, Jesús tenía la palabra precisa, pero era esa palabra de un solo consejo, no más, sino que era palabra que transformaba y cambiaba la vida de alguien, transformaba esa vida, cambiaba esa vida, amados hermanos. Hay consejos que destruyen vidas, pero hay consejos que, si no son bien dados, hermanos, en la instrucción de la palabra de Dios, en la instrucción del evangelio, amados hermanos, y gente que aconseja, gente que de una u otra manera, hermano, está generando un consejo. Y cuando son muy rápidos en generar un consejo, pueden estar destruyendo hasta una familia, amados. Pueden estar destruyendo hasta una empresa, y pueden estar destruyendo hasta una iglesia por un mal consejo. Pero el consejo que venía de nuestro Dios y el consejo que viene por medio de su palabra, sus palabras son vida y son espíritu. Sus palabras son verdad, sus palabras no mienten. Sus palabras no traen engaño. Su consejo es solo uno, y es ese, y el que te ha aconsejado siempre, amados hermanos. Dios no ha cambiado su palabra. Dios no ha cambiado lo que te ha dicho desde un principio. Él se mantiene en esa palabra, porque Él no es hombre para mentir, hermanos. Lo que te ha dicho de un principio, eso es. No busques más. No busques, no esperes otra palabra. Es la que Dios te ha dicho. Muévete en esa palabra. Camina en esa palabra. Ten tu vida convencida en esa palabra. No busques consejos de más de otras personas, cuando Dios ya te ha dicho la palabra precisa para nosotros, hermano. La palabra que es, porque nos conoce a cada uno de nosotros. Sus hijos nos conoce a cada uno, hermano, de nosotros. Porque somos diferentes, aunque somos iglesia, somos diferentes. O aquí todos, porque nacimos de nuevo, el rostro nos quedó igual a todos, y todos caminamos de la misma manera.
y todos hablamos de la misma manera, y todos vemos la palabra de la misma manera, y todos oramos de la misma manera. ¿Usted no ha visto de pronto sí en iglesias grandes donde los miembros terminan orando de la misma manera que el pastor? Y eso es, echado fuera. Y así también hacen los miembros de la iglesia, hermanos. Por una razón, obviamente están dentro de la congregación y quieren imitar al pastor de una u otra manera. Pero dice el Señor que lo imitemos a Él mejor, el perfecto, el que fue derramado su Espíritu Santo en toda plenitud sobre Él, para ser el consejero perfecto. Ahora la palabra espíritu de poder está sobre el Mesías también. Jesús tiene el poder de hacer lo que desea hacer, amados hermanos. Muchas personas nos ayudarían si pudieran, pero no pueden ayudar. Otros pueden tener el poder de ayudarnos, pero no se preocupan por nosotros. En cambio, Jesús sí tiene tanto el amor como el poder para ayudarte y ayudarnos. Él tiene el poder para levantarte, para edificar la buena obra que Él empezó. Él será fiel en terminarla porque Él tiene el poder para poder terminarla. Y solo Él, nadie más, hermanos. Nadie más puede edificar en nosotros, solo Jesucristo, que tiene el poder, hermanos, para poderlo hacer en nuestra vida. Ahora la palabra espíritu de conocimiento. Sexto, Jesús lo sabe todo, amados hermanos. Él conoce nuestros corazones y conoce todos nuestros hechos, nuestra salida, nuestra entrada. Muchas veces hemos tomado decisiones que a otros les parecían extrañas o incorrectas porque no tenían el conocimiento que nosotros hoy tenemos. Usted hoy ya toma decisiones correctas. Los jóvenes hoy ya no son los loquitos de antes. Las loquitas de antes, perdónenme que utilice esta palabra. Porque hoy se detiene un poco y ya no hace locuras, porque hay un conocimiento, y es por medio de Jesucristo, su palabra. Pero fue porque fue derramado su Espíritu Santo en la plenitud de nuestro Señor, y hoy quiere manifestarse en la vida de nosotros, ser una realidad más y más, iglesia. Tiene que hacerse esto una realidad en nuestra vida, en tu vida, iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu esposa, en tu esposo. La plenitud del Espíritu Santo sobre nuestra vida, la realidad de Él sobre nuestra vida. En la iglesia, amados hermanos. Jesús tiene un conocimiento que nosotros no tenemos. Eso sí es una realidad, hermanos. Porque mis pensamientos son más altos, dice el Señor. Nosotros necesitamos conocerlo y entenderlo. Si dice el Señor en esto algo que yo quiero que el hombre permito que se gloríe, si en algo yo permito, en algo yo quisiera que el hombre se gloríe en la tierra, es en conocerme y en entenderme, lo dice el Señor. De resto, no más gloria en un hombre. Pero lo dice el Señor de esta manera: si un hombre se quiere gloriar en la tierra, que sea en conocerme y en entenderme. Porque, hermanos, es el deseo de Dios. Y séptimo, el espíritu de temor. Jesús voluntariamente se mantuvo en un lugar de sumisión, respeto y honor a Dios el Padre, haciendo la voluntad divina del Padre. Porque yo tengo una comida que comer, dijo, un alimento, y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Estuvo sujeto al Padre, estuvo sumiso, estuvo allí bajo el gobierno del Padre,
como usted y yo también hoy, hermano, por medio del Espíritu Santo de Dios, derramado en la vida de Jesucristo. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús y su Espíritu Santo ha puesto en nosotros nuestra vida escondida en Cristo, amados hermanos, de la siguiente manera, eso es el fruto, hermano, esa característica de nosotros, hermano, sujetos a Dios, sumisos a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Una iglesia haciendo la voluntad de Dios es el deseo de Dios, es el contentamiento de Dios ver una iglesia, hermano, que está caminando en la voluntad, una iglesia, hermano, que está allí. No solo de palabras, humillados, no solo de palabras viviendo un evangelio falso, mentiras, un evangelio, sino viviendo una realidad sujeta al Señor. ¿Recuerdan ustedes una palabra que el Señor le dio al pastor hace como 2 meses? Someteos pues los unos a los otros. Y esto habla, hermano, en el Espíritu Santo de Dios. Será el gobierno, hermano, será quien gobierne cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando estamos sujetos a Él. Veremos entonces, hermano, el gobierno, una realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, amados hermanos. Pero si el hombre, la mujer no es sujeto a la voluntad de Dios, a la preeminencia de Dios, a la presencia, al gobierno de Dios, amados hermanos, difícilmente se mostrará la gloria del Señor en su vida. El Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder y de conocimiento, de temor. Sabe, en la vida de Jesús, cuando Él estaba, dice ahí en Lucas capítulo 2 que leíamos 52, dice que ese desarrollo mientras crecía, dice que Él tomaba de ese conocimiento y aún estaba en el templo aprendiendo cómo se llenaba de sabiduría el Señor. Dice que los judíos utilizan una forma práctica de preguntas y respuestas, hermano. Es una forma de poder enseñar, de poder aprender con facilidad, de preguntas y respuestas. Y ahí estaba, cuando lo vemos en el versículo 46 y versículo 47, que lo narra Lucas. Si usted lo puede volver a leer otra vez, que de pronto algunos pasaron leyendo rápido. Dice allí en el 46: y aconteció que 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de ¿qué? De la ley. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Oyéndoles. ¿Y qué, hermanos? Esa es la actitud que Dios espera de nosotros, porque la plenitud fue derramada en la vida de Él y fue manifiesto a los hombres, tanto que los hombres decían: cuando Jesús estaba entre estos hombres, dice Mateo capítulo 7 versículo 28, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice el contexto hacia adelante, desde el versículo 24 habla de los 2 cimientos al versículo 27. Recuerda lo que el Señor decía de los 2 cimientos, la casa, el ejemplo que hablaba de la casa que era construida en la ¿qué? En la arena, y la otra en la roca. Dice que tal sabiduría nadie había escuchado a un hombre hablar de esta manera, solo en Jesús, porque fue derramado del Espíritu Santo sobre él, como fue escrito en Isaías, en toda esa plenitud. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mateo 13 versículos 54 y 58. Y quiero, para ir terminando aquí,
que usted vea estas manifestaciones, porque hay muchas, pero yo he escogido estas. Dice: cuando Jesús estaba en Nazaret, capítulo 13, versículo 54, dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Jesús, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿No están a todas aquí sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice en otras versiones que de dónde, la traducción lenguaje actual, esa última frase, esa última palabra, ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? La Dios habla hoy, dice: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? Pero amados hermanos, comprendamos que fue 100% hombre y 100% divino. Pero Jesús, en ese crecimiento, tuvo que pasar por todas las etapas y las facetas de su vida. Él mismo tuvo que estar sujeto, aun cuando no estuviera de acuerdo con los doctores de la ley, porque los conocía o no los conocía. ¿Qué es lo que enseñaban? Si dice la escritura que estos enseñaban de tal manera, pero Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que enseñaban. ¿Cómo enseñaban estos hombres religiosos? Entonces, usted se imagina el Señor ahí sabiendo, hermano, escuchando a los doctores de la ley, Él en su divinidad, y escuchándoles y haciéndoles preguntas, sabiendo que los conocía, pero aún fue sujeto, porque no era el tiempo de él. El tiempo de él debía llegar, hermanos, cuando su ministerio debía de salir y hacer la voluntad de Dios, y ahí sí enfrentar a estos hombres, porque lo conocían. Sabía él que enseñaba ahí en las sinagogas estos hombres, sabían cómo enseñaban a los otros hombres. Pero cuando tuvo que enfrentarlos, el Señor fue el momento propicio para desenmascarar delante del pueblo. Y por eso estos hombres gruñían, se mordían de ira, porque muchas veces el Señor allí estaba delante de los hombres para avergonzarlos, estos varones, estos hombres religiosos, de una u otra manera delante del pueblo. Pero el Señor siempre, ¿qué, hermanos? Contestaba con sabiduría, con inteligencia, con todo el pleno conocimiento, porque su Espíritu Santo estaba sobre él. Y para terminar, Marcos capítulo 1, versículo 22. En Capernaum, en la sinagoga, dice que enseñaba a Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que lo hacían los maestros de la ley religiosa. Padre bendito, hemos escuchado tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Él cumplirá su propósito y no hay negación, porque Él es que